Lo que tengo planeado, ¿no? Conversar con ustedes son, digamos, más o menos estos puntos, ¿no? Algo muy rápido, ¿no? Para recordar qué es la historia del presente, ¿no? Em, Luego, las comisiones de verdad, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuáles han sido sus objetivos? ¿No? ¿Cuáles han funcionado en América Latina? Ya es una larga historia de 40 años de comisiones en América Latina y en el mundo. Y luego, como revisar un poco justo cuáles son las similitudes o más bien las diferencias entre las comisiones de verdad y la historia en objetivos, metodologías, narrativas. Luego contarles un poco, platicarles de cómo fue pues, la participación en la Comisión de Verdad aquí en México. Y finalmente, los dilemas, ¿no? A los que creo que nos enfrentamos cuando tenemos una participación también pública, ¿no? Con la comisión. Entonces, bueno, ¿no? Para recordar un poco, ¿no? Lo que es la historia del presente, es simplemente la idea de que no solo el pasado, ¿no? Todos lo sabemos, todos y todas, ¿no? Que cuando se constituye la historia como disciplina en el siglo XIX, se tiene que diferenciar del resto de las disciplinas, ¿no? Y la principal diferencia es que la historia estudiaba el pasado. Eso, sin embargo, en realidad no había sido así siempre, ¿no? Con los griegos no era así, ¿no? Herodoto, de hecho, era un historiador que estudiaba su propio presente, ¿no? Que hacía historia oral y que andaba caminando por todos lados y recabando información, ¿no? Sobre lo que se había vivido, sobre las guerras del Peloponeso. Em, y eso también ya en el siglo XX empieza de alguna manera si no a cuestionarse, por lo menos a debatirse, ¿no? En parte. Mark Bloch, ¿no? Yo creo que uno de los mejores historiadores de todos los tiempos, ¿no? Justamente, bueno, él no podemos decir que fue un historiador del presente, pero sí tuvo también algunos acercamientos, ¿no? El libro de Una extraña derrota es justamente eso, ¿no? Un acercamiento al presente que se estaba viviendo presente, porque era pues la invasión, ¿no? De los alemanes a Francia, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Y él, en su definición sobre la historia, lo que va a decir es la ciencia de los hombres, que hoy, por supuesto, cambiamos por de los seres humanos en el tiempo, ¿no? Él jamás dice en el pasado, ¿no? Dice en el tiempo. Entonces, bueno, no solamente el pasado se puede historizar, también el presente. Y lo que hace la diferencia a la historia de la sociología, de las ciencias políticas, de la antropología, es que justamente historizamos, ¿no? Es decir, vemos similitudes y diferencias a través del tiempo. Eso es historizar, y no importa si es en el presente o en el pasado. Eh, Hay testigos, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero eso no significa que forzosamente sea una historia oral, ¿no? Hay la opción de hacer historia oral, pero historia del presente e historia oral no son lo mismo, ¿no? Son dos campos que pueden ser distintos, ¿no? Yo tengo muchos y muchas colegas que dicen que jamás en la vida harían entrevistas, ¿no? Que tener a una persona ahí viva que les puede responder como que les da en parte urticaria, ¿no? Así me lo han dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es una cuestión también de preferencias personales, ¿no? Y que podemos encontrar, ¿no? Información fiable tanto en los documentos o no, como en los testigos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay una relación entre quienes vivieron el acontecimiento y quienes historizamos ese acontecimiento, al menos porque somos coetáneos, vivimos al mismo tiempo, ¿no? Convivimos en algún momento determinado. Y eso genera una serie de tensiones y complicidades entre historiadoras, historiadores y testigos. Y eso es importante tener, porque va a tener mucho que ver también, por ejemplo, con la cuestión de las comisiones de la verdad. Ahí, ¿no? Digamos, las características que propusimos, ¿no? En este libro En la cresta de la ola, con Camilo Vicente y César Iván Vilchis, ¿no? El objeto central es el presente, parece una reiteración, y lo es, pero bueno, creo que es importante dejarlo claro, ¿no? Y que el presente está determinado
por las generaciones que vivieron un acontecimiento, ¿no? Entonces, si en todo acontecimiento viven tres generaciones, ¿no? La generación en formación, todas y todos los estudiantes que nos acompañan, ¿no? Más o menos de los 0 a los 30 años, ¿no? Te estás formando, más o menos, ¿no? De los 30 a los 60 es la generación hegemónica y generalmente, y eso ocurre en todos lados, en la academia, si no, mírenme a mí, ¿no? ¿No? Que estoy dando la conferencia, ¿no? ¿No? En la academia, en los medios económicos, en las finanzas, en la política, ¿no? Más o menos, grosso modo, entre los 30 y los 60, ¿no? En la academia luego tenemos excepciones, ¿no? Y llegamos hasta los 70, 80, ¿no? Y todavía con gente además pensando, diciendo, 90. Pablo González Casanova tenía 102 años, era mi colega y seguía yendo todos los días. Era el único que iba todos los días al instituto, ¿no? Pero bueno, son excepciones. Entonces, más o menos 30, 60. En realidad en la academia suele ser 30, 70, ¿no? Por ahí. Y luego la generación transmisora, ¿no? Digamos de los 60 o 70 en adelante, ¿no? Pero cada acontecimiento tiene ahorita, ¿no? Lo que estamos viviendo, pues hay tres generaciones. Mientras vive una de esas tres generaciones, sigue siendo historia del presente. Y recuerdo hace muchos años cuando vine a Baja California, justamente aquí a Tijuana con ustedes, y alguien me decía, pero entonces la historia del presente es una vida humana. Pues sí, en realidad sí, es una vida humana, efectivamente, ¿no? Lo que dura más o menos una vida humana, entre 70 y 80 años, ¿no? Como promedio. Porque las generaciones, ahorita la generación del 68 sigue viva, pero lo sabemos, está muriendo, ¿no? Cuando muera esa generación, dejará de ser historia del presente. Podrá seguir siendo historia y seguiremos trabajando, y como hacemos con la revolución, ¿no? Con tantas otras cosas, pero ya no será historia del presente. Y en ese sentido, ¿no? Y por eso decía, siempre hay esta coetaneidad, ¿no? Entre, sí, no, no se alcanza a leer, ¿no? Pero bueno, sí, qué bueno. Entre quienes historizamos y quienes vivieron la historia. Y eso, como decíamos, pues genera cuestiones, ¿no? Una cosa importante de esta forma de hacer historia, yo creo que eso ocurre en realidad en muchos campos, no solamente en la historia del presente, es la multidisciplina, ¿no? A veces es más fácil entendernos con sociólogas, con antropólogas, ¿no? Con psicólogas, que con historiadores, por ejemplo, de la colonia, ¿no? O con historiadores económicos, ¿no? Pero eso en realidad pasa ya en muchísimos lugares, ¿no? Pero bueno, la historia del presente tiene una fuerte carga eh, eh, de multidisciplina, ¿no? Eh, Otra cosa que es muy importante y también va a tener que ver con las comisiones de verdad es el hecho de que hay una demanda social por historizar ciertas temáticas. Eso depende del país, depende de las circunstancias, ¿no? De las cuestiones políticas y sociales, pero normalmente hay una demanda social porque se historice cierta parte de un país, ¿no? Y finalmente lo que decíamos, ¿no? Estas tensiones y complicidades entre historiadores y testigos, ¿no? Algo que es muy importante, y no me voy a detener aquí en cómo se ha ido conformando el campo en México, porque no es, ¿no? El tema de hoy, pero algo que es muy importante es para pensar por qué en México tardó tanto tiempo también en comenzar a hacerse más la historia del presente o a conformarse como campo, porque existía, ¿no? Yo creo que ya en mi generación o gente un poco más grande hacían historia del presente, pero no la llamaban como tal y no conformaron un campo, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Algo que ocurrió en Argentina, en Chile, en Uruguay, por lo menos a principios del siglo XX, ¿no? Y en México tiene unos 15 años, ¿no? 10, 15 años. Y creo que tiene que ver efectivamente con esto que proponía Rousseau, ¿no? En algún momento respecto a la democracia política. Y lo que él dice, ¿no? Por supuesto está reflexionando desde el marco europeo, ¿no? Pero lo que dice es que hay un paralelo entre la existencia de un contexto democrático y el desarrollo institucional de la historia del presente. Cuando pensamos en la democratización en México o la transición a la democracia, probablemente lo saben, ¿no? No hay consensos.
Cuando uno mira la ciencia política o la historia, hay por lo menos 5 momentos distintos y ¿no? 5 tendencias sobre cuándo comenzó la transición a la democracia en México. ¿No? Para algunos comienza en el 68, para otros comienza en el 77, ¿no? Con la reforma política de López Portillo. ¿No? Para otros comienza en el 88 con las elecciones, ¿no? Que pudieron haber sido el primer momento en el cual hubiese un cambio político. Para otros es en el 2000 con Vicente Fox. ¿No? Y para otros más es en el 2018. ¿No? Entonces, yo lo que creo es que hay una, ¿no? Una sucesión, una transición muchísimo más amplia y muchísimo más compleja que la que ocurrió en otros países como Argentina, Chile, Uruguay, en donde efectivamente el cambio, ¿no? Entre un régimen militar y uno democrático, pues tiene una fecha precisa, elecciones y luego el día que toman los civiles el poder. ¿No? Eso no ocurre en México porque México era un régimen autoritario, ¿no? No un régimen militar. Entonces es una sucesión mucho más larga. Pero bueno, yo creo que eso también influye, ¿no? En las demandas sociales para historizar y en la institucionalización de la historia del presente, ¿no? Yo creo que de hecho ya muchos posgrados, ¿no? Incluso en lugares que han sido como más reacios a la historia del presente, como la UNAM, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera cada vez más tienen líneas de investigación ligadas, ¿no? Desde sus investigadores y también en los posgrados con la historia del presente, ¿no? Si hoy se mete uno al posgrado de historia de la UNAM, una de las líneas más importantes es, creo que le ponen historia contemporánea, y es siglo XX y siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha ido transformando en los últimos años. Hasta ahí la historia del presente, ¿no? No sé si quizás si hay alguna pregunta así puntual, ¿no? Sobre todo los estudiantes. Bueno, cualquier cosa vamos discutiendo, ¿no? Y luego las comisiones de verdad, ¿no? Tienen una serie de objetivos, ¿no? Se supone que debe revisar, ¿no? Va a revisar las malas prácticas o los delitos que en el pasado cometió un gobierno, un Estado, ¿no? Con la esperanza de resolver ciertos conflictos. Son organismos no judiciales y que no ejercen funciones ni del MP, ¿no? Ni del Poder Judicial. Tienen una vigencia limitada, ¿no? Han ido entre 6 meses y 5 años, más o menos, ¿no? Al principio eran 6 meses, pero pues, no sé cómo hacían un trabajo descomunal, ¿no? Por ejemplo, la de Argentina trabajó en 6 meses, quizá cómo hicieron, ¿no? Eh, y la de Colombia, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que fueron 5 años, ¿no? Que es más o menos lo máximo. Eh, Normalmente se termina con un informe final, ¿no? Que se supone que debe hacerse público, que debe divulgarse entre toda la población, lo cual, por supuesto, la mayoría de las veces no ocurre, ¿no? Y en muchas, cada vez más, hay audiencias públicas, ¿no? En donde tanto los sobrevivientes, ¿no? Las víctimas pueden compartir sus historias y ahora lo vamos a ver, a veces buscan la verdad, a veces la reconciliación. Según Priscilla Heiner, que es así como, ¿no? Una de las principales investigadoras o de las pioneras, ¿no? En el trabajo sobre comisiones de la verdad, dice que deben cumplir estos puntos, ¿no? Clarificar y reconocer la verdad, justamente para reivindicar la historia de un país y que pueda ser ¿no? abierta al escrutinio público. Que se tienen que centrar en las necesidades y los intereses de las víctimas. A mí no me gusta la palabra víctimas, ¿no? De hecho, en México no la utilizábamos, ¿no? Casi ninguna de las personas que vivieron esta época se consideran víctimas, ¿no? Se consideran agentes, ¿no? Se consideran sobrevivientes, luchadores sociales, familiares, pero no víctimas, ¿no? Porque víctimas te deja en una posición, pues, casi de desamparo, ¿no? Y no, son agentes políticos. Pero bueno, así es como en la literatura se manifiesta.
Muchas veces, ¿no? Puede ser que contribuyan a la justicia y al rendimiento de cuentas, pero no forzosamente, ¿no? Como fue el caso de Sudáfrica, ¿no? En donde más bien se negoció que los perpetradores dijeran lo que habían hecho a cambio justamente de que no fueran a juicio. Entonces, bueno, cada una es distinta, esto es lo cierto. Hay la idea de esbozar la responsabilidad institucional, recomendar reformas si es necesario. Y luego eso, ¿no? Fomentar la reconciliación y reducir las tensiones, ¿no? Que son resultado de la violencia en el pasado, ¿no? Hay una lista muy larga y muy chiquita de en qué países en América Latina ha habido, ¿no? Siempre se dice que la Argentina fue la primera y no, en realidad fue la boliviana, nada más que no concluyó sus labores, ¿no? A la mitad del periodo lo dejaron. Pero bueno, esta fue instituida en 1982. Luego vino otra en Bolivia en 2007. Bueno, ahorita va a aparecer. No, 2017, ¿no? Y esa sí concluyó eh, sus labores. Luego, la más conocida de todas, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Es una de las más conocidas, probablemente junto con la de Sudáfrica, es la de la CONADEP, ¿no? El informe Nunca Más argentino. Luego está la del Salvador, ¿no? Cuyo informe se llamó De la locura a la esperanza, la guerra de los 12 años en El Salvador. Estuvo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Y bueno, un poco lo que digo es que la denominación, ¿no? Me parece que es fundamental para entender qué es lo que quiere cada comisión, ¿no? Entonces, eh, a veces llevan el nombre de verdad, o de reconciliación, o de esclarecimiento histórico. Luego estuvo la Comisión para la Paz en Uruguay, ya a principios de este siglo. Hubo una en Perú también, ¿no? Que estudió toda la violencia, ¿no? Y ahí estudiaron toda la violencia, no solamente la que se cometió desde el Estado, sino también la cometida por Sendero Luminoso, ¿no? Eh, Luego estuvo la FEMOS en México, ¿no? También a principios de siglo, con Vicente Fox. Estuvo la de Ecuador, eh, una primera comisión de la verdad en Colombia, ¿no? Colombia es la que ha tenido más comisiones de investigación en toda América Latina. Es una lista como de 20 o 30 comisiones de distinto tipo, ¿no? Eh, Después estuvo un trabajo muy interesante que fue la investigación histórica sobre desaparición y detenidos desaparecidos en Uruguay, la que trabajaron exclusivamente historiadores e historiadoras, ¿no? Así, el gobierno agarró a tres de los más destacados historiadores a luz de Uruguay y los puso al frente, ¿no? de este informe. Y tenían un equipo, no recuerdo el número exacto, pero como 20 historiadores e historiadores más jóvenes, ¿no? Que iban a los archivos y sacaron, ¿no? Una investigación gigantesca sobre la desaparición forzada. Y como tenían muchísimo material, un poco después sacaron otro informe sobre exilio, lo que llaman incilio, que es haber vivido en la dictadura en el país, ¿no? Y lo que eso significó. Prisión política, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces hicieron realmente un trabajo muy, muy, muy importante, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido encomiable, ¿no? Brasil en 2011, que con respecto a los otros países del Cono Sur, tardó muchísimo en tener una comisión de verdad. Yo creo que Brasil y México tienen muchas cosas en común, ¿no? Respecto a las cuestiones de memoria y de historia del presente. Bolivia, que en 2017 volvió a tener una comisión, y la Comisión de la Verdad de Colombia de 2017, ¿no? Y finalmente esta comisión, cuyo nombre, no voy a mentir, jamás me aprendí, es larguísima, ¿no? Debí haber hecho un esfuerzo, pero no me la aprendí, ¿no? Le decíamos la COBE, ¿no? Y ahora quiero pasar un poco a ver esto de las narrativas, ¿no? Y de cuáles pueden ser pues las diferencias, me parece, ¿no? Entre ambas. Entonces, bueno, quizás simplemente recordar, ¿no? Que en el siglo XIX había una separación tajante, ¿no? Entre lo que podía ser, digamos, la política y la ciencia
histórica, ¿no? Es justamente el momento del positivismo en donde todo lo que no sea objetividad, ¿no? O todo se piensa como objetivo. ¿No? Em, pero, ¿no? Eso empezó a cambiar alrededor de los años 60 o 70, ¿no? Del siglo pasado. Hace calor, ¿verdad? Ah, no tengo calor. Una de las cosas que va a transformar justamente esta separación, digamos, entre los y las historiadoras y la historia pública, la historia que se debate, los juicios, las comisiones, va a ser el juicio a Adolf Eichmann, ¿no? Que se llevó a cabo en Jerusalén en 62 o 63, ¿no? O por ahí. Y que es justamente, ¿no? Como el primer momento en el cual participan en el juicio historiadores. ¿No? Además, historiadores que todavía no eran especialistas en ese periodo, ¿no? Porque apenas estaba empezándose casi ni a hacer esa historia, ¿no? No ha pasado ni 20 años de que terminó la guerra. Pero, ¿no? Justamente en el juicio, lo que los abogados empiezan a hacer es decirle a los historiadores, ustedes saben cómo conseguir información, ustedes ayúdennos a ir a los archivos y a conformar un archivo especial sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre las personas que participaron en el exterminio a los judíos, ¿no? Como saben, ese juicio se llevó a cabo en Israel después de que secuestraron a Eichmann en Argentina, ¿no? Y ahí por ahí hago comercial porque hay unos documentales de Discovery Channel, aunque ustedes no lo crean, hacen buenos trabajos, ¿no? Y tienen uno justamente sobre nazis en Latinoamérica, que es espectacular. Ya no sé si ahora se puede ver todavía en el canal, ¿sí? ¿Todavía está por ahí? Sí, ¿no? Pero son muy, muy buenos, ¿no? Y bueno, además hay muchos documentales específicamente sobre Eichmann, ¿no? Sobre el juicio, además de, por supuesto, los libros maravillosos de Hannah Arendt y demás, ¿no? Pero bueno, entonces ahí cambia, ¿no? Y en los años 70 va a comenzar a haber una participación de primero historiadores y luego historiadoras también, ¿no? En debates públicos, en juicios y en América Latina en comisiones de la verdad. Entonces, la historia se enfrentó, ¿no? Como a esta demanda social de peritaje sobre el pasado. Em, Eso, ¿no? Empezaron a ser solicitados en juicios por crímenes contra la humanidad en muchos lugares, ¿no? El primero fue el de Eichmann, pero después de eso comenzaron en otros lugares, ¿no? En Francia, ¿no? Fueron muy importantes, fue muy importante también la participación de historiadores en los juicios que se hicieron, por ejemplo, contra Maurice Papon, ¿no? El que era prefecto de París mientras estaba Francia ocupada, gracias, ¿no? Por los alemanes, ¿no? Entonces se hace el juicio contra Papón y se le pide, ahí ya en ese momento, ¿no? Ya existe el Instituto de Historia del Tiempo Presente en Francia, ¿no? Que se conforma en 1976, y entonces ya hay historia, ahí ya no es como con Eichmann, ¿no? Ya hay historiadores que están trabajando ese periodo desde hace tiempo, y entonces les dice, bueno, pues ustedes que son expertos en esa temática, vengan y hablen en los juicios, ¿no? Sean testigos expertos. Entonces, bueno, pues el historiador pareció como el especialista, ¿no? Por excelencia. En realidad, en otros lugares habían empezado también a participar. Por ejemplo, lo que pasa es que siempre lo menciono menos porque es menos el campo que conozco, pero en Canadá, ¿no? O en Estados Unidos, se invitó a historiadores y antropólogos, ¿no? También desde los años 70, a participar en juicios de peritaje, por ejemplo, por cuestiones indígenas. ¿No? Entonces, así como de, ¿no? Una cultura que tenía un espacio, ¿no? Entonces, querían ver de qué tamaño tenía que ser la reserva, cuáles eran los límites. Bueno, pues entonces entraban los antropólogos, los historiadores. Hay un juicio que es, bueno, a mí me parece como fenomenal, que es la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y entonces también, ¿no? Unos indígenas que pues estaban acostumbrados a ir y venir, ¿no? Por la frontera, porque esa era su región, ¿no?
Entonces, hicieron un juicio, iniciaron un juicio en contra de los dos gobiernos y justamente participaron historiadores y antropólogos, ¿no? Para definir, pues que efectivamente esa era una forma cultural de vida y que había que respetarla y que no se les podía poner fronteras, ¿no? Entonces, bueno, eso, desde el siglo pasado empiezan estas participaciones, ¿no? Em, entonces, historiadores e historiadoras son llamados, ¿no? Para decir lo que es verdadero, qué fue lo que realmente ocurrió o cuál es la verdad histórica. Eh, en América Latina, en donde primero van a ser solicitados es en las comisiones de verdad. Participaron en la comisión ya de la paz en Uruguay, participaron en alguna, me faltaron las de Chile, ahí no están las de Chile, ¿no? Que tiene también como dos comisiones de verdad. Y, pero en los últimos años han empezado también a ser solicitados en juicios, ¿no? En juicios penales por también, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, ¿no? La historia, la memoria, la justicia, y también podemos incluir el psicoanálisis, ¿no? Son como tres registros, cuatro registros que se mezclan, ¿no? Se han superpuesto en los juicios por crímenes de lesa humanidad y que tienen como distintas eh, problemáticas, ¿no? Primero, cómo se inscribe el historiador o la historiadora en los juicios, ¿no? ¿Qué lugar tiene? Luego, las relaciones que se establecen o que establecen la historia y la justicia con la verdad. Y la pregunta por si es lo mismo, o si esperamos lo mismo de la verdad, o si es la misma verdad, el mismo tipo de verdad, perdón. Se me olvida el topo. Eh, Luego, los campos de discusión del saber histórico y finalmente el papel social de los historiadores, ¿no? Entonces, bueno, cuando el historiador participa en juicios, ¿no? O en comisiones, de verdad, pues se supone que es un testigo experto. Se supone que es alguien que conoce tan bien el pasado, ¿no? Que puede ser un testigo mejor informado que otros testigos. Pero, ¿no? A veces como que aparece ahí en medio la problemática de que la historiadora o el historiador se vuelva juez de la historia. Carlo Ginzburg era muy claro en eso, ¿no? Y ahí su libro sobre el juez y el historiador es fundamental, ¿no? En donde analiza todo el caso Sofri, ¿no? Es de, ¿no? De las guerrillas en Italia, ¿no? Y la muerte de un militante, ¿no? Por parte de la policía, y entonces todo el juicio que se da y todo lo que pasa, ¿no? Y es magistral, ¿no? Yo lo recomiendo siempre porque me parece magistral, ¿no? Entonces, lo que sí dice es que el historiador no es juez. Y eso ya lo sabíamos desde antes, ¿verdad? Mark Locke lo dijo, ¿no? ¿No? No se trata de enjuiciar, sino de comprender, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El historiador, ¿no? Además dice Ginsburg, no puede emitir sentencias. Su verdad nunca es definitiva. Y esa va a ser una de las dificultades y problemáticas de justamente la participación de historiadores en estos campos. En un juicio, por ejemplo, tiene que haber una... bienvenidos, pasen. ¿No? Tiene que haber una sentencia. Si estamos en un juicio, quien está siendo enjuiciado es culpable o inocente. O sea, no hay de otra, ¿no? Tienes que llegar a una verdad judicial. En historia, ustedes lo saben, no trabajamos de esa manera, ¿no? En realidad trabajamos a través de sucesivos avances, ¿no? En el campo. Vamos conociendo, recuerdo muchísimo el libro de Paul Bain, que me parece maravilloso, ¿no? Cuando dice que un poco el pasado o el presente, es lo mismo, ¿no? Para lo que quiero decir, es como, él dice que es como un castillo, ¿no? Pero pensemos que es como una hacienda, ¿no? La que estamos aquí.
Entonces, y que cada historiador, cada historiadora va entrando a un nuevo cuarto, a un nuevo lugar, ¿no? A un nuevo espacio que va conociendo y va ampliando el conocimiento sobre ese pasado o ese presente, ¿no? Pero nunca decimos la verdad definitiva sobre el pasado, por supuesto, cuando estamos en un coloquio y estamos con especialistas, ¿no? Sara y yo estamos discutiendo sobre el 68 y nos encanta discutir y nos encanta ver si sí fue así o no fue así, ¿no? Y ver quién tiene más fuentes que prueben una cosa o la otra, ¿no? Por supuesto que eso nos encanta. Pero en realidad nunca llegamos a verdades definitivas. La verdad es una construcción que sigue avanzando. Por eso, las sucesivas generaciones pueden seguir haciendo distintas interpretaciones sobre un periodo histórico. Por eso, hoy siguen habiendo muchísimas tesis y muchísimos investigadores que trabajan la Revolución Mexicana o la independencia, ¿verdad? Porque son eso, sucesivas interpretaciones. Pero el juez no. El juez o la jueza tienen que llegar a una sentencia y eso es todo, ¿no? Em, Entonces, comparada con la verdad judicial, la del historiador no solo es provisoria y precaria, también es problemática, ¿no? Es resultado de una operación intelectual, analítica y reflexiva. Entonces, cuando vas a juicio, te piden que digas en 5 minutos lo que escribiste en 500 páginas, ¿no? No, pues es imposible, ¿no? Pero están pues todas esas dificultades para saber cómo, ¿no? ¿Qué pasa en esta participación? Y pues no se los voy a decir, pero en realidad en las comisiones de verdad ocurre algo parecido, ¿no? Si estuviéramos haciendo un doctorado, nos darían por lo menos 4 años, ¿verdad? Por lo menos. ¿Aquí son dos? Tres. Híjole. La verdad que está muy límite, ¿eh? Voy a abogar porque se modifique el plan de estudios. No, no es cierto, no es cierto. Si no, ya no me van a querer invitar nunca más, pero ¿sí? ¿Lo digo? ¿Lo digo? 3 años son poquitos, pero a veces tienen prórrogas, ¿o no? Ahí, ahí está. En el posgrado de historia en la UNAM, ¿no? Se considera que se puede dar de baja a una alumna o un alumno cuando pasaron los 4 años, que son el programa oficial, más 50% más, ¿no? O sea, 2 años más. 6 años. O sea, esté bien o esté mal, eso lo podemos discutir después. Son 6 años para trabajar una temática que normalmente, ya saben, además todos y todas hemos pasado por ahí. Al principio, cuando discutes tu proyecto con tu asesor o con tu asesor, es así de no, recorta, es muy amplio, ¿no? Tienes que hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces termina siendo algo chiquito, ¿no? Para que podamos hacerlo en 6 años, o en 4 o en 3. ¿No? En una comisión de la verdad, ya lo dijimos, hay un tiempo y punto. A veces hay prórrogas, a veces, pero no siempre, ¿no? Entonces, ya eso también es una diferencia. No es un trabajo académico como tal. Y eso es algo fundamental que parece que no se termina de entender, ¿no? Un informe de una comisión de verdad, incluso ese que me parece maravilloso, maravilloso y hecho por historiadores en Uruguay, no es un trabajo académico. No es el trabajo al que estamos acostumbradas y acostumbrados ustedes y yo, ¿no? Un trabajo, no significa que no sea riguroso, ¿no? Pero que no tiene la capacidad, o sea, siempre, ¿no? La idea de la historia es la exhaustividad. Eso es imposible en un informe de verdad. Es imposible, ¿no? Y además, el tipo de narrativa que utilizas. Lo mismo que en una verdad judicial. ¿Cómo se escribe esa verdad judicial? No se escribe de la misma manera y a mí me pasó porque en algún momento solicitaron como peritos, ¿no? Que fueran sociólogos, historiadores, para casos de violaciones de derechos humanos que escribiéramos contextos históricos. Hay más de 200 casos de violaciones de derechos humanos de la llamada o mal llamada o bien llamada guerra sucia, ¿no? Y entonces pedían que escribiéramos y no escribimos como los abogados quieren que escriban, ¿no? Hay una diferencia en las narrativas. Un informe de una comisión de verdad no va dirigido a especialistas.
No es para que nos discutamos entre nosotras y hagamos las críticas que hacemos al libro que va a sacar Sara. No, ¿no? Es en realidad un trabajo que tiene que ir dirigido a un público mucho más amplio. Tiene que ir dirigido, ¿no? Lo que nosotros hicimos, y ahora vamos a hablar de ello, es, iba dirigido, en primer lugar, a las personas que habían demandado que se hiciera esa historia, ¿no? Es decir, familiares, sobrevivientes. En segundo lugar, a la sociedad en general. Y ahorita platico un poco cómo lo hicimos justamente pensando que pudiera llegar a más gente. Sabemos que nadie lo va a leer, pero el chiste es que pudiera en todo caso ser más accesible. Y en tercer lugar, también va a la justicia. Por eso se llamó Por un México sin impunidad, ¿no? Porque la idea es que sirva efectivamente para la justicia. Pero entonces ya vimos cuáles son todas las problemáticas, ¿no? Vinculadas con estas narrativas diferentes. Entonces, no significa ni que sea mejor ni que sea peor, simplemente son distintos. Sí, son distintas narrativas, se utilizan distintas metodologías, ¿no? Tienen distintos objetivos un trabajo académico que un informe de una comisión de la verdad. A mí me parece que eso es fundamental entenderlo. Bueno, ahora sí. Entonces, mi participación en esta comisión de larguísimo nombre, Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, o COVE, ¿no? Que comenzó a funcionar en 2021. Eso, hubo un decreto que iba a salir el 2 de octubre, pero no se logró, entonces salió el 6 de octubre, ¿no? Ya no era tan simbólico, pero bueno, seguía siendo octubre y había que sacarlo. Entonces, es un decreto presidencial por el cual se conformó esta comisión y simplemente decir, ¿no? Que la comisión tuvo antecedentes importantes, ¿no? Eh, Ahorita hablaremos de los colectivos y las organizaciones, pero bueno, estuvo la comisión respecto al 68, que funcionó en 1998 en la Cámara de Diputados. Está la recomendación 026-2001 de la CNDH. Está, por supuesto, todo el trabajo de la FEMOSP, que ahora cuando veo cómo las y los académicos criticamos lo que hizo la FEMOSP, digo, ay, pero si no fue tan mala, en realidad, ¿no? Y con todas las cosas a las que se enfrentó, ¿no? No deberíamos de ser tan críticos, pero bueno, lo digo porque sé que también lo que yo hice va a ser criticado fenomenalmente, entonces, ¿no? Como que digo, bueno, no deberían de ser tan duros, pero bueno, lo van a hacer. Em, y estuvo, por supuesto, ¿no? Muy importante, la Comisión de Verdad de, el Estado de Guerrero, ¿no? Que trabajó hace unos 10 años, 2014-2015. Y si no conocen ese trabajo, buena parte del archivo que lograron hacer está en la página de artículo 19, ¿no? Es archivos de la resistencia, no, archivos de la represión. Es justamente un proyecto por el cual la Comisión de Guerrero dio a artículo 19 todas las fuentes y ahora están arriba. Y además, ¿no? Para quienes quieran trabajar ese periodo, ahí está todo, ¿no? Es muchísimo, muchísimo trabajo. Eh, Creo que lo que es fundamental decir, ¿no? En este sentido, es que la COVE no hubiese funcionado, no hubiera existido, si no hubiera sido por la lucha de décadas de todos los colectivos que hay, ¿no? Eh, Me imagino que algunos de ellos los conocen, ¿no? Como el Comité Eureka, ¿no? Que es probablemente uno de los principales, de los más conocidos, ¿no? Donde estaba Rosario Ibarra, ¿no? Pero está también, por ejemplo, el grupo Hijos, ¿no? Que son hijos de desaparecidos, de exprisioneros, ¿no? De exiliados. Está también el Comité 68, ¿no? Que como su nombre lo indica, ¿no? Está vinculado al movimiento estudiantil y que fue uno de los primeros en poner un juicio en contra de Luis Echeverría, ¿no? Juicio que se llevó a cabo durante la FEMOS, justamente, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento largo, son como, la verdad que no estoy segura, alrededor de 30 colectivos, ¿no? Lo cual nos debe sorprender porque en México tenemos muchísimos, desafortunadamente, muchísimos colectivos vinculados con desaparición, ejecuciones, ¿no? Mucho más los que son
contemporáneos, ¿no? Pero respecto a la Guerra Sucia, hay alrededor de unos 30, ¿no? Eh, Creo que en Baja California no hay, ¿no? Pero hay en Chihuahua, eh, Jalisco, Culiacán, en Guerrero hay como 6 o 7, Ciudad de México, mm, ¿no? Que son los estados en donde más hubo, ¿no? Y en donde se consideraba además que la guerra sucia había sido, digamos, había tenido una mayor intensidad. La comisión, ese sí no se ve, ya lo sé, pero es que no hallo cómo hacer un diagrama que logre verse y que tenga toda la información. Pero bueno, seguiré pensando. Eh, es la comisión, y lo que es fundamental decir es que como tenía ese nombre larguísimo, em, tenía 5 mecanismos, algo que normalmente como que no se terminó de entender, ¿no? Parecía que solo existía un mecanismo, no, existían 5. Por un lado estaba el comité, bueno, el mecanismo para el esclarecimiento histórico, ¿no? En el que estaba Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez. Estuvo también Aleida García, ¿no? Pero ella renunció poco menos de un año antes de que empezara, ¿no? El mecanismo. Em, Fuimos elegidas em, a través de un mecanismo que era medio diferente. En México siempre queremos hacer todo diferente y fue diferente la comisión, como casi todas han sido diferentes, ¿no? Pero bueno, esta tuvo sus diferencias particulares, ¿no? Una de ellas es que, bueno, las personas, era una comisión gubernamental con personas independientes, ¿no? Entonces tenía las dos cosas. No les quiero decir, imagínense lo que era, ¿no? Trabajar personas independientes con funcionarios públicos. Era como dos mundos separados. Y siempre fue difícil, digamos, el entendimiento, no el entendimiento, pero sí el funcionamiento, justamente porque pues, tienes distintas, ¿no? Si no le tienes que dar cuentas a nadie, pues puedes decir lo que quieras, ¿verdad? Pero si te pagan un salario, pues no puedes salir, si eres un funcionario público, no puedes salir a decir lo que se te antoje, ¿no? Em, entonces, bueno, ¿no? Hubo un llamado para que nos presentáramos, ¿no? Quienes queríamos participar en el mecanismo. Se presentaron como 25 o 30 personas, ¿no? Y luego un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, más Alejandro Encinas, que en ese momento era el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, más Alicia de los Ríos como representante de los colectivos, ¿no? Tomaron la decisión, ¿no? De quiénes íbamos a participar. Hubo otro comité que también era independiente, que era el Comité para el Impulso y la Justicia. Trabajaron 3 abogados ahí. Fabián Sánchez Matus, que tiene un largo trabajo, ¿no? sobre juicios de derechos humanos. Estaba Carlos Pérez Vázquez también. Y estuvo Ángela Huitrago, que seguramente conocen, ¿no? Bueno, tal vez han escuchado, porque ella ha trabajado, es una colombiana y trabajó también en el GIEI, ¿no? De Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ella renunció porque asumió un cargo público en Colombia, y los otros 2 abogados renunciaron por una serie de dificultades respecto a su pago y a cómo obtenerlo, digamos, ¿no? A nosotros no nos pagaban, ¿no? Nosotros fue un trabajo honorario, lo cual tenía sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? Yo creo, para mí tenía más. Yo afortunadamente, pues eso, trabajo en la UNAM, nunca dejé de trabajar en la UNAM. La UNAM fue lo suficientemente generosa, ¿no? Y siempre estoy agradecida porque pues pude dedicarme a hacer mi trabajo en la UNAM más el trabajo de la comisión, lo cual no les quiero decir que eran como 2 trabajos de tiempo completo, ¿no? Pero entonces para mí era mejor que no me pagaran,
¿no? Pero pues eso limitó también quienes podían participar, ¿no? Porque tenías que tener a alguien atrás que te estuviera apoyando de alguna manera para poder participar, ¿no? Entonces a los abogados sí les iban a pagar y pues al final hubo dificultades y renunciaron. Y siempre digo que la justicia se quedó como la pata faltante de la mesa en la comisión, ¿no? Luego estaba ni yo alcanzo a leer aquí, ¿eh? El plan especial de búsqueda, ¿no? Que fue asumido por la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya existía, ¿no? Y que tenía un departamento especial sobre desaparición forzada en la Guerra Sucia, ¿no? Estaba a cargo de Javier Yankelevich, ¿no? Y él es el que llevaba, digamos, toda esta parte, ¿no? Eh, yo no sé si lo saben, uno de los logros más importantes probablemente de la comisión fue la localización de 7 cuerpos en Guerrero, ¿no? Fue gracias a la comisión, pero gracias también a lo que había hecho la comisión de verdad en Guerrero 10 años antes y a lo que habían hecho también los familiares y sobrevivientes, ¿no? Pero es un logro muy importante, algo que normalmente no ocurre con las comisiones, ¿no? Luego estaba el plan especial de reparación y compensación, que estaba a cargo de SEAP, ¿no? De la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Y finalmente estaban las acciones para la memoria y garantía de no repetición, que estaban a cargo también de funcionarios públicos, ¿no? Gente del AGN, gente de la propia Secretaría y gente de Memórica también, ¿no? Como Gabriela Pulido, ¿no? Que es una historiadora también muy, muy reconocida, ¿no? Entonces, bueno, así fue como funcionó la comisión. El informe final que presentamos fue el de Verdades Innegables. Es una de las 2 colecciones que hay, por un México sin impunidad. Y bueno, les cuento un poco rápido, ¿no? Los datos al final voy a dejar un código QR, ¿no? Por si quieren descargar. El equipo con el que yo trabajé, en todo el mecanismo hubieron 40 y tantas personas. Eran funcionarios y funcionarias públicas, lo cual también tenía sus dificultades, como todo. Em, Podemos hablar de ello después. El equipo con el que yo trabajé eran 9 personas contratadas de tiempo completo por la CEGOP y 3 personas que colaboraron de manera voluntaria, ¿no? De tiempo completo, pero que no estaban teniendo un ingreso por parte de CEGOP, ¿no? En 2022 elaboramos el plan de trabajo, el diseño de instrumentos, protocolos metodológicos. 2023 fue llamado el año de la escucha y ahorita les cuento un poco más para que ya no se duerman con este calorón, algo un poco más interesante, ¿no? Y entre marzo y noviembre se realizó el trabajo grueso, ¿no? De investigación y recopilación de testimonios. Como pueden ver allá, visitamos 14 estados en la República. Y lo que es importante de ese mapa es que se amplió el mapa de lo que conocemos como la Guerra Sucia, ¿no? Que ya dijimos estaba centrada en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, ¿no? Ampliamos a Chiapas, bueno, Ciudad de México, por supuesto, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, estuvo también Sinaloa, por supuesto, Veracruz y Yucatán, ¿no? Y hubo algunos casos muy importantes en otros estados, por ejemplo, el caso de Efraín Calderón Lara, ¿no? Que era un sindicalista en Yucatán que fue ejecutado extrajudicialmente, ¿no? Y fue uno de los casos que trabajamos. Se me enredó aquí el cabello. Em, y bueno, en 2024 analizamos, sistematizamos y escribimos el, el informe. Entonces, ahí está, ¿no? De los 3 años que supuestamente tendríamos si hubiese sido un doctorado, pues en realidad
fue menos, ¿no? Porque además, entre enero, febrero, marzo y diciembre no podíamos viajar porque como eran funcionarios públicos, el Estado todavía no daba el dinero, entonces tenían que ser devengados. Bueno, una cosa que no les cuento. Al final eran muy pocos meses al año los que realmente se podían viajar. En 2024 todavía seguimos viajando, ¿no? Claro, no puse aquí, bueno, quizá ahorita aparece algo. En total tomamos 227 testimonios individuales y colectivos. Se consultaron 27 archivos públicos. Ya vieron que no vinimos a Baja California, ¿no? Eh, AGN, Archivos de la Represión, Sedena, ¿no? Contamos además con el acceso a 14 archivos personales de colectivos, sobrevivientes, familiares que nos prestaron sus archivos, ¿no? Y que fueron fundamentales, ¿no? También. Algunas de las cosas más importantes fueron la lista que se conformó, la lista de personas desaparecidas de manera forzada, que se conformó por 1,103 personas, ¿no? Ampliamos la lista que existía, ¿no? Encontramos personas que no estaban en las listas y también superpusimos distintas listas, ¿no? La del Comité Eureka, la de hijos, ¿no? La de la FEMOS, la de la CNDH. Y algo también fundamental, sobre todo para la justicia, se realizó una lista de 2,200 funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno que estuvieran vinculadas con el sistema represivo. No sé realmente como hasta qué horas deberíamos de ir cerrando para que yo sepa qué tan rápido voy o no. Por eso, no sé, ustedes me dicen. Ahora sí que, no sé, 15 minutos, o sea, para llegar a la hora. Ok. Em, el informe son 4 tomos, 14 capítulos, más de 2,000 páginas, por eso digo que no lo va a leer nadie, ¿no? Y lo que hicimos fue que particularmente en esta parte, que es el grueso del informe, ¿no? Tenemos una primera parte que habla de, no sé si está o no está, no, no lo vi. Bueno, en los 4 tomos hay una primera parte que se llama, ahorita lo vamos a ver, el sistema represivo, ¿no? Luego viene esto que es la violencia de Estado en clave histórica, ¿no? Y justamente ahí, bueno, pues el aporte también de quienes éramos historiadores e historiadoras y tratábamos de entender esto, pues en una clave histórica, ¿no? Y cómo hay distintos momentos dentro de este periodo 65-90 respecto a la violencia, ¿no? Lo que hicimos fue que hay un marco general para cada uno de estos periodos, en donde se explica quién gobernaba, cuáles eran el sistema político, las cuestiones económicas en cada uno de los momentos, como un contexto general. Y luego hacemos lo que llamamos casos ilustrativos, ¿no? Porque ilustran, ¿no? Ustedes son historiadoras, historiadores. ¿Se pueden imaginar lo que significa estudiar eh, 25 años, todo un país, toda la violencia de Estado que hubo, ¿no? Incluso éramos un equipo de 13 personas, aún así, era muchísimo, ¿no? Entonces, no nos daba, no teníamos la posibilidad de estudiar todos los casos. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar pues la mayor cantidad de casos que pudimos, o sea, hasta el último momento se seguían seleccionando casos y trabajando en ellos. Y son casos que están escritos entre 10, 20, 30 cuartillas, ¿no? Entonces, con ese caso, que es muchísimo más accesible, ¿no? Incluso se puede utilizar para las clases, ¿no? Mucha gente lo está utilizando para dar clases, ¿no? Tomas un caso y ahí puedes ver o ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, algunos planes operativos, ¿no? Como el plan de operaciones número 1, el plan Rosa de los Vientos, Diamante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedes ver los planes, puedes ver exilio, puedes ver violencia de género, puedes ver, ¿no? Uno muy, muy importante contra la infancia, contra las infancias y las adolescencias, ¿no? Y ¿no? Que por primera vez toma en cuenta también lo que pasó contra
contra, contra los más jóvenes. Entonces, ¿no? Voy a ir acelerando. Tenemos el apartado del sistema represivo. Nos pareció muy importante comenzar diciendo cómo funcionó ese sistema, ¿no? Quiénes participaron, desde bomberos, CEMEFO, la Dirección Federal de Seguridad, en fin, ¿no? Policías, etcétera, etcétera. Pero que era importante que sobre todo la sociedad pueda entender cómo funcionó este sistema. Algunos rasgos, hallazgos importantes, todo el trabajo que hicimos sobre vuelos de la muerte, ¿no? Está ahí, son 100 páginas, un trabajo muy, muy dedicado sobre cómo se implementaron los vuelos entre 71 y 80, algo que no se conocía que fuera desde 71. Y con esto, ¿no? Lo que pudimos ver es que es anterior a los vuelos de la muerte que se conocían en Argentina, que comenzaron en el 76, ¿no? México, digamos, en ese sentido, pues fue pionero, ¿no? Si se quiere, de los vuelos de la muerte, ¿no? Eh, Tuvimos fuentes muy importantes, ¿no? Y damos pistas de por dónde se tiene que seguir trabajando, ¿no? Por dónde habría que continuar. Hay una reconstrucción de la lógica operativa de los vuelos desde 1974, una relación de 34 vuelos posibles, ¿no? Y la lista de 47 perpetradores involucrados en los vuelos de la muerte, ¿no? Es uno de los capítulos que me parece centrales, ¿no? Bueno, aquí algunas de las fotografías y ya voy a ir súper rápido. Eh, Algunas de las cosas más importantes que hicimos, ¿no? Las reuniones y encuentros con sobrevivientes, familiares y colectivos, ¿no? Eso se hizo en 2022, ¿no? Estuvimos visitando México, toda la comisión, ¿no? Para encontrarnos justamente con los colectivos, conocerlos, y la verdad que fue muy impactante porque vimos las grandes diferencias que existen en el país, que las sabemos, pero ahí fueron muy evidentes, ¿no? En el sur, ¿no? En Guerrero, a lo mejor lo que más exigen es una reparación económica, porque evidentemente son quienes económicamente pues han estado peor, ¿no? En todos estos años. Y en el norte, en cambio, lo que más piden es una nueva narrativa histórica que los incluya no como delincuentes, sino como luchadores sociales. Entonces son diferencias gigantes que pudimos conocer estando ahí. Tuvimos estas tipo de audiencias, ¿no? Los llamados diálogos por la verdad. Estuvimos en Monterrey, San Cristóbal de las Casas, Chilpancingo, Ciudad de México, Chihuahua, Guadalajara, Oaxaca, y ahí lo que se hacía era, pues eso, ¿no? Darle la palabra a quienes vivieron el periodo y sufrieron, ¿no? Las violaciones de derechos humanos. Yo creo que una de las partes más importantes de toda la comisión fue el reconocimiento que realizamos de espacios en zonas militares. Les voy a contar lo que vivimos en Culiacán y con eso voy a ir cerrando. Em, em, Estuvimos en el campo militar, estuvimos en Culiacán, estuvimos en Chimpancingo, en Acapulco, ¿no? En algunas antiguas instalaciones, estuvimos en Pie de la Cuesta, que es de donde salían los vuelos de la muerte, y estuvimos también en Oaxaca. Yo creo que probablemente la más impactante de todas fue la entrada a la novena zona militar en Culiacán. Em, Entrábamos representantes de todos los mecanismos, ¿no? De búsqueda de desaparecidos, de memoria, de justicia, ¿no? Mecanismo de esclarecimiento histórico, la CEAB, y entraban también sobrevivientes y familiares, ¿no? Y cuando entramos a Culiacán, entramos con Marta, Ramón y Cirilo, ¿no? En la mañana. Entonces íbamos en dos camionetas. Y cuando íbamos a entrar nos dijeron, tenemos ya reconocidos algunos espacios en donde sabemos que nos vamos a parar y vamos a entrar a reconocer. Pero si los sobrevivientes reconocen
algo y quieren bajarse, nos lo pueden decir en el camino. Entonces entramos, ¿no? Y Ramón, ¿no? Uno de cuyos hermanos está desaparecido, ¿no? Quedó en la lista de personas desaparecidas, militaba en la Liga Comunista 23 de septiembre, y él dice que cuando lo detuvieron al mismo tiempo que a Cirilo, que cuando lo detuvieron, en algún momento los volvían a sacar de la zona militar para ir a buscar a más militantes, ¿no? Entonces, que cuando estaban afuera, en una de las ocasiones, pasó algo, los militares se despistaron y no le pusieron la venda cuando iban de regreso. Entonces, no solamente pudo ver que entraban a la zona militar, sino que pudo ver a dónde los llevaban en la zona militar. Entonces, cuando íbamos en las camionetas, de repente Ramón empezó a decir, aquí fue, aquí hay que bajarnos. Entonces, pues bajamos todos y todas. Y era una zona que efectivamente era muy distinta a todos los demás, ¿no? No sé si alguna vez han entrado a una zona militar, pero todas son más o menos parecidas. Todas son como bajitas, verdes, ¿no? Y edificios, pues, cuadraditos, ¿no? Así, todas muy regulares. Y esta era distinta, ¿no? Esta primero tenía una cerca alrededor. Le llamaban la casa del comandante. Y era una especie como de casa de fin de semana. Y se notaba que era distinta. Entonces entramos y yo creo, además como historiadora oral, creo que es lo más impresionante que he visto en mi vida. En cuanto entramos, los tres, Marta, Cirilo y Ramón, empezaron a hablar, ¿no? Fue una cosa así de verdad, el lugar de memoria, el lugar donde ocurrieron los hechos. Y entonces empezaron a hablar. Y me acuerdo que había una colega que trabajaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Que estaba como en la parte de memoria, y que decía, no, no, díganles que no hablen, tiene que ser por orden, porque los vamos a ir grabando, entonces tienen que hablar uno por uno, no, no pueden hablar los tres al mismo tiempo, ¿no? ¿Ustedes creen que era posible? No fue posible, ¿no? O sea, entramos y ya Ramón había hecho un croquis del sitio que coincidía completamente con lo que estábamos viendo. Y entonces había como varios edificios, que eran más como cuartos que edificios, ¿no? Muy chiquitos. Y en medio había como una especie de patio, ¿no? Con un arbolito. Y me acuerdo que estábamos ahí y empezaron los tres así a hablar, ¿no? Y a decir, es que aquí, ahí me tuvieron un mes, me sacaron, en este lugar también nos torturaban, ¿no? Y de repente dijeron, y tenemos que entrar a este cuarto que está aquí atrás. Marta fue detenida antes que ellos dos, también militaba en la liga, y fue detenida junto con su esposo. Ella iba embarazada de como 7 u 8 meses. Y entonces de repente estamos, lo que hicimos al final, porque todos hablaban, era dividirnos, ¿no? Entonces, pues tú escucha a alguien, alguien más grave a esta persona, escúchenlo, no sé qué. No podíamos tomar fotografías, estaba prohibido, ¿no? Salud. Pero pues teníamos, era un decreto presidencial. Entonces, por algo estábamos entrando a la zona militar. Y cuando estábamos, ¿no? De repente Marta dice, aquí, en esta puerta de este lugar, mataron, asesinaron a mi marido, ¿no? Entonces, tenemos que entrar a este lugar. Ah, y además otra cosa es que se veía que las instalaciones no habían sido utilizadas en mucho tiempo, ¿no? No soy arqueóloga, así que no sé cuánto tiempo, pero tenía, no sé, mucho tiempo. Y estaba con cadenas y candados. Entonces, como había un decreto presidencial, ¿no? Le dijeron a los militares, traigan algo para abrir, ¿no? Pues trajeron unas tenazas, no sé, rompieron las cadenas, ¿no? Y Marta estaba diciendo, ¿no? Dice, aquí vamos a entrar, aquí asesinaron a mi marido, lo jalaron y entrando en la puerta a 2 metros va a haber una puerta del lado derecho, ahí hay un baño, ahí lo dejaron desangrándose, ¿no? Ahí murió. Abren, ¿no? Y efectivamente, entramos, a los 2 metros hay una puerta y es un baño. Era muy impactante, ¿no? Realmente era una cosa muy, muy impactante cuando
En el Archivo General de la Nación encontraron fotografías del paso de Cirilo y Ramón por la zona militar. Entonces había unas fotografías en donde estaban ellos tirados en el piso, amordazados y amarrados, ¿no? Por atrás. Las fotografías, ¿no? Se veía el piso y el piso era exactamente el mismo piso que en el que estábamos. Uno de ellos había dicho, había una, ¿no? Baldosa, así también, ¿no? Dice, y es azul el marco, no era azul. Pero entonces alguien se acercó y empezó a hacer así, y abajo del café salió el azul. Entonces fue muy importante y fue probablemente uno de los momentos más importantes, ¿no? De toda la comisión, porque eso empoderó a las personas, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen las fotos que tomó, le llamaban Mariachito, ¿no? Rodríguez, ¿no? En 1968 por órdenes de Luis Echeverría. Era el fotógrafo de Luis Echeverría. Y entonces tuvo acceso a todos los lugares durante el movimiento estudiantil, incluido el edificio Chihuahua el 2 de octubre. Entonces, esas fotos se conocieron en el año como 2001 o 2002, no me acuerdo, ¿no? Proceso las publicó, ¿no? Pero ya eran parte del archivo de la UNAM. Ahora son parte del archivo de la UNAM. Si ustedes ponen archivo UNAM, Mariachito, les aparecen las fotos. Y son muy impactantes porque fue el primer momento en el cual, cuando murió Mariachito, la familia fue y vendió a la UNAM todo esto. Y entonces son las primeras fotos en las cuales se ve a personas con un guante blanco en la mano en el edificio Chihuahua dirigiendo lo que estaba pasando ahí. Era, por supuesto, el Batallón Olimpia, ¿no? Durante años, los testigos decían, es que había gente con un guante blanco que era el Batallón Olimpia, pero no teníamos fotografías, solamente la voz de los testigos. Con esto pasaba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los testigos nos dan la voz y por eso también creo que es tan importante la voz en la historia del presente, porque muchas veces no tenemos acceso a otras fuentes, pero están esas, ¿no? Entonces, trabajar con esas fuentes, lo sabemos como con cualquier otra, tiene sus riesgos, tiene sus dificultades, ¿no? Pero encontramos a veces antes que en otros lugares esa verdad, ¿no? Em, Además, ¿no? Eso, ¿no? Por primera vez se pudo, digamos, contraponer, ¿no? Las fuentes orales con fuentes espaciales, arquitectónicas, ¿no? Algo que fue muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que fue uno de los momentos más importantes. Ojalá que sea retomado en su momento para eh, la justicia, ¿no? Y cierro ya en dos minutos, ¿no? Porque ha sido largo. Em, por un lado, los dilemas, ¿no? De participar. Y esto es un debate que viene desde los años 70 en si participar o no en juicios con todas estas dificultades que ya vimos, ¿no? Tanto teóricas como lo que va ocurriendo en la realidad. A mí desde hace mucho tiempo me interesó la temática de esta participación y tengo un primer texto que es completamente teórico, ¿no? Sobre la cuestión, ¿no? Ahora voy a hacer otro que ya puede incluir también las cuestiones más empíricas y metodológicas, ¿no? Eh, y ahí yo decía, ¿no? Me gusta retomar a Foucault y decir que Foucault dice que la ética es el ejercicio sobre uno mismo y la pregunta de si uno está viviendo según sus principios. Es decir, no hay una ética universal, ¿no? Es simplemente cuáles son tus principios y si tú vives o no según tus principios. Para mí, ¿no? Participar en la Comisión de la Verdad era algo fundamental ética y políticamente. Para mí era un compromiso social con los colectivos, con los sobrevivientes, con los familiares, con sus luchas, a quienes conocía desde hacía muchísimos años porque había trabajado las temáticas, ¿no? Mis dudas
fueron muchas veces más dudas personales, ¿no? De lo que eso podía implicar para mi vida personal, ¿no? Tengo un hijo que todavía no es muy grande, la carga de trabajo, en fin, ¿no? Todas esas dificultades de la vida real, ¿no? Pero siempre me pareció que era un deber ético, ¿no? Que era una forma de compromiso, de salir de la academia, de salir de mi zona de confort, ¿no? Para enfrentarme ahí, ¿no? A la historia pública. Pero, ¿no? No han sido menores los cuestionamientos tanto académicos como políticos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que se dice es, bueno, es 4T, no soy 4T, ¿no? O sea, yo entré por una cuestión de principios éticos, ¿no? De compromiso social, no político, ¿no? Yo no estaba comprometida con el gobierno, lo estuviera haciendo mal o bien, ¿no? Era algo que iba más allá de eso. Pero efectivamente sí ha conllevado distintos cuestionamientos, ¿no? Y por eso me parece muy importante insistir en que un informe es distinto a un trabajo académico, ¿no? Que ese informe no debería de ser leído como un trabajo académico, porque no lo es. Es otra cosa. Es un informe de una comisión de verdad que busca llegar a muchos más sectores, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería hablar con ustedes. Y ahí les dejo, ahí está el QR, ¿no? Si ponen en Google INER, verdades innegables, les aparece. Está mucho más bonito el del INER que este del QR, no lo he cambiado, porque ya tiene todo el diseño del INER. Entonces, realmente está bonito. Y es agradecer a los colegas del INER. Y a ustedes por la paciencia. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Bueno, pues felicitar a Eugenia por este trabajo que nos expone ahora, sobre todo por el impacto social que ha tenido los trabajos de esta comisión, porque aunque es un informe y es claro que no debe ser visto como un trabajo académico, pues es hecho por académicos, con metodologías de la historia de los académicos. Y cuando mencionabas acerca del carácter provisional del conocimiento histórico, yo me pregunto si es distinto, si es cualitativamente distinto al carácter provisional del resto de las ciencias y de su conocimiento. Especialmente pensando en esos casos que se comprueban o que se vuelven a revisar, por ejemplo, después de los análisis de ADN, que se vuelven a revisar asesinatos y desapariciones y hay sentencias que se revierten. Entonces, en ese sentido, la verdad histórica, pues sí, tiene sus asegúnes, pero también la tiene la verdad forense. Entonces, me parece que pensar en el carácter acumulativo de las ciencias, incluso que es una forma de pensar más fuerte, por ejemplo, en las ciencias naturales y en las ciencias, bueno, principalmente en esas, pues también implica diferentes grados de provisionalidad, por así decirlo. Y por lo demás, me parece un excelente trabajo de la comisión y me parece que el impacto social ha sido muy grande y todavía lo será más. Felicidades. Yo, bueno, me adelanto, tocayo, y aprovecho que tengo el micrófono. Doctora, comentaba precisamente que hay una diferencia en las narrativas, ¿no? Y en ese sentido, me hace pensar que de alguna manera también algo que comparte, como indicaba el doctor Ramiro, que al final también hay una colaboración académica, ¿no? Y en ese sentido, se han pensado en algunos otros mecanismos, formatos o, no sé, como estrategias para divulgar, digamos, esto que si bien es, aquí está, ¿no? El concentrado de todo el trabajo y que es meritorio, ¿no? Y que es
vamos hasta obligado, incluso por lo menos para el campo académico, echarle un vistazo, como algunos otros mecanismos para difundir esto, ahora que sabemos que cada vez más la lectura de los textos, ¿no? Es más complicado, etcétera. Entonces, si hay algún otro mecanismo para ello, ¿no? Gracias y muchas felicidades por venirnos a dar la charla a pesar del calor, ¿no? Y eso que no es Mexicali. Eh, Dos preguntas. La primera sobre la utilidad de en torno a la idea de memoria, que supongo articula también estas tres generaciones del tiempo presente. La utilidad, si fue en un sentido práctico o si de plano no se tocó la idea de trauma de la Capra. En el sentido de que, sobre todo, si pensamos en el origen como tal, desde el psicoanálisis y la psiquiatría y la Primera Guerra Mundial, involucra la pena capital y en muchos casos el trauma corporal de la guerra, la tortura, ¿no? Entonces, si conviene dentro de este marco retomar la noción de memoria y trauma cuando hay torturas involucradas y finalmente una pregunta de orden, pues más que nada empírico en torno a Sinaloa. En mi caso, estoy tratando de correlacionar cierta violencia y cierta tortura psiquiátrica con los enfermos, con el grupo militar, militante de izquierda de los enfermos en el Instituto de Reinserción Social. Se encontraron tortura psicológica, vaya, aunado a este asunto del trauma. Gracias. Está relacionada con lo del cómo crear las categorías, los conceptos, ¿no? Porque no es lo mismo terrorismo en México que en Argentina. ¿Cómo se dio el debate a la hora de crear categorías para definir los casos mexicanos? Bueno, sí, Contestar esa primera ronda. sí, Ya, pasamos. sí, gracias por los comentarios y las preguntas. Sí, en efecto, yo también considero que este carácter provisorio no es solamente de la historia, ¿no? Es de todos los campos, los conocimientos, los campos científicos, ¿no? Acá porque me estaba refiriendo a la historia, pero sí, es importante saber que este carácter acumulativo también se da en todas las ciencias, ¿no? En la sociología, ¿no? En la biología, por supuesto, ¿no? Em, y si bien es cierto, ¿no? O sea, a mí me gusta insistir en que no es un trabajo académico, pero sí trabajamos con un rigor. Eso es un hecho, ¿no? Son cosas distintas, o sea, y creo ahí, ¿no? Un poco en lo que comentaba también el compañero, ¿no? Éramos, la mayoría éramos historiadores, ¿no? Pero había también sociólogos, politólogos, ¿no? Latinoamericanistas, y cotejábamos, comparábamos y criticábamos las fuentes. Con el, ¿no? Había, yo creo que la mitad del equipo tenía doctorado, ¿no? Algún doctorado, o la mayoría en historia, creo, ¿no? Em, no que signifique nada eso, ¿no? Pero quiero decir que tenían el saber, ¿no? El conocimiento de cómo hacer investigación, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Las primeras comisiones de verdad no eran académicas, ¿no? Sábato era un escritor, ¿no? No un historiador. Entonces se ha ido transformando, ¿no? En las comisiones de verdad esta participación de académicos, sobre todo historiadores, pero no únicamente, ¿no? Eso, ¿no? Había sociólogos, me parece, y politólogos particularmente, ¿no? Entonces, sí, teníamos, ¿no? Teníamos pues una cierta metodología que conocíamos, ¿no? Y que se trató de implementar, ¿no? O se implementó. Buscábamos fuentes documentales, ¿no? Eso ya no lo dije, pero em, como que muchas veces se insistió en que no pudimos acceder a las fuentes militares. Y es cierto, no accedimos. Pero
si ustedes van a la AGN y revisan lo que hay en realidad para el periodo, no, o sea, necesitamos equipos enteros para tener la capacidad de revisar lo que existe, que ya tenemos ahí, ¿no? Nada más lo que nos dieron, ¿no? El archivo que tenía la FEMOS, con eso tienes para un trabajo de 5 o 10 años. Muchísimo lo que existe, muchísimo, ¿no? No lo pudimos abarcar todo. Entonces, está bien, hay que acceder a otros, ¿no? Y el Estado Mayor Presidencial, por supuesto que sí, pero hay muchísimo, ¿no? Y eso lo sabemos, pues, como historiadores, ¿no? Sí, hemos pensado otros formatos de divulgación. El problema es que ya la comisión ya se cerró, ¿no? Entonces, pues ya no hay apoyo ni dinero, ¿no? Pero sí estamos tratando, ¿no? De poder sacar sobre todo, ¿no? Le contaba a Sara de repente documentales, ¿no? Pero bueno, será cuestión de ir encontrando el financiamiento, ¿no? Por lo pronto no lo hemos podido imprimir, entonces hay que empezar por ahí. O sea, yo trabajo mucho también, sí, con el concepto de trauma de la CAPRA, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? No lo utilizamos tanto para la comisión, ¿no? Para algunos otros trabajos, ¿no? Sí lo tengo en cuenta, ¿no? Por supuesto, ¿no? La memoria. ¿Y te refieres a si encontramos violencia psicológica dentro de la propia, en contra de los militantes? Sí, muchísimo. Sí, sí. Tenemos uno de los apartados, ya no lo dije, pero son pues, digamos, como todas las afectaciones psicosociales que también hubo, ¿no? Y ahí algunos narran parte de lo que vivieron, ¿no? Y en otros capítulos, y todo lo que eso ha implicado ya ha quedado, ¿no? Como secuelas, ¿no? Que es terrible, ¿no? Sí. Las categorías, ¿cómo fue que lo definimos, ¿no? Muchas de las decisiones que tomamos también fueron decisiones tomadas en conjunto con abogados. Que justamente eso, ¿no? Pues como este informe lo que busca es también poder impulsar la justicia, ¿no? Em, la mayoría de los casos en México ahora van a ser llevados por terrorismo de Estado. Y, ¿no? Si has visto los últimos meses, el último año, algunas de las declaraciones públicas justamente van por ahí, ¿no? Por considerar que se trató de un periodo de terrorismo de Estado, aunque yo creo que no fue igual Baja California que Guerrero, que, ¿no? Em, pero un poco ahí y también, por ejemplo, el de genocidio, ¿no? Porque es el que se está utilizando también eh, para, para algunos de los juicios. Pues muchas gracias, doctora, por la conferencia. En historia oral mucho se ha hablado de cómo el historiador se tiene que conducir con una persona que ha sufrido trauma, pero poco o nada se ha hablado de cómo el historiador trabaja o cuál es la experiencia de los historiadores lidiando con las personas que han vivido el trauma. Entonces, no sé si nos pueda comentar un poco de su experiencia, porque pues son personas que la vivieron y usted estuvo acompañándolas durante el proceso. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Y yo quisiera saber cuáles han sido los efectos desde que se cerró la comisión del informe. O sea, o sea, como qué pasó después, si hubo algún caso, o sea, como si juicios o incluso, o sea, como también como desde el ámbito legal, o sea, como si tuvo algún efecto en el ámbito legal o incluso también en el ámbito académico, cómo fue recibido, o sea, como cómo fue la recepción acerca de este trabajo por la misma comunidad de historiadores y pues sí, en general. Gracias. Hola, doctora. Ayer, yo estuve en la presentación del informe del año pasado en Ciudad de México
y pues sí vi que había una diferente de agentes y de actores sobre el tema de la comisión. Principalmente habían hasta víctimas, periodistas, y se armó un debate muy amplio que por cuestiones de espacio, pues aquí no se puede visualizar, no se puede pensar o imaginar cómo fue el debate sobre el mismo informe y cómo estaba construido. El debate era muy fuerte, y que tiene que ver con la parte de la historia pública, ¿no? De la forma de divulgación. En ese caso, sería, bueno, y a la vez hubo una manifestación, una proclamación presente sobre lo que estaba sucediendo. Entonces había una actitud y una actividad política muy fuerte dentro del espacio en el cual se estaba dando el informe. Entonces, en ese caso, ¿cuál, a partir de que de este informe, pues van a haber muchos más, porque pues hay muchos más espacios y tiempos y momentos y experiencias que hay que plantear y repensar y acercarse a las víctimas? ¿Cuál cree usted que va a ser o la responsabilidad del Estado para la construcción de los informes, y también qué recomendaciones o qué espacios, qué recomendaciones hay dentro del informe hacia lo que se puede hacer a futuro para poder construir la otra parte del tejido de esta historia tan fuerte que vive México? Sí. Pues gracias por las preguntas, son preguntas muy importantes y sí, ¿no? Que sigo reflexionando con todas ellas, ¿no? Desde hace tiempo. ¿Qué hacer, ¿no? Con las vivencias y o con el trauma, digamos, de los testigos, ¿no? Y sí, sí fue algo que pensamos. Yo ya me parece otra vida, pero creí que iba a ser psicoanalista, ¿no? De hecho, estudié psicología, ¿no? Y estudié psicoanálisis, ¿no? Pero al mismo tiempo estudié historia, entonces supongo que por eso terminé en estos temas que, ¿no? Un poco conjugan las dos cosas, ¿no? Y también por eso me encantaba la capra, ¿no? Em, entonces, para mí sí era muy importante el acompañamiento que pudiéramos tener, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo alumnos que quieren hacer historia oral, yo creo que hay ciertas temáticas que, por ejemplo, estando en la licenciatura, no recomiendo para nada, ¿no? Em, o sea, creo que si vas a comenzar historia oral, lo mejor no es comenzar con estas temáticas, ¿no? Porque son temáticas realmente, pues sí, muy fuertes, ¿no? Em, recuerdo cuando hacía el doctorado, y pues ya no era una niña, ¿verdad? Por supuesto. Em, y tenía pesadillas constantes, ¿no? Hablaba con familiares de desaparecidos y yo pensé que justo por eso, ¿no? Porque mis primeras entrevistas, mis primeros trabajos sobre desaparición fueron sobre Uruguay, y fueron más o menos a principios de siglo. Ya 25 años, es tremendo cómo pasa el tiempo, ¿eh? Em, y yo me acuerdo que cuando íbamos a empezar la comisión, yo decía, ay, hace 20 años que trabajo con estos temas. O sea, yo creía que ya estaba como por encima, ¿no? Era como un médico, ¿no? Em, que está acostumbrado a tener pacientes, ver morir, ¿no? O sea, ver el cuerpo humano y que pues llega un momento en que de alguna manera pues generas una cierta corteza, ¿no? Frente a todo esto. Y no, no, me equivoqué, estaba muy equivocada. Hubo muchísimos momentos en estos que les decía de los diálogos por la verdad, por ejemplo. El primero fue en Guerrero. Fue una cosa tremendísima, ¿no? De repente empezamos a las 10 de la mañana y tuvimos 2 mesas hasta las 2 de la tarde. Y cuando terminaron las mesas, a mí me encanta ir a comer, ¿no? Cuando terminaron las mesas, era tiempo de ir a comer. Y decía, yo lo único que quiero es que me pongan un sofá ahí y aventarme y dormir. Es lo único que quiero, dormir. Y me empecé a dar cuenta que, ¿no? Tenía este mecanismo que cada vez que estaba frente a cosas que ya me impactaban demasiado, lo único que quería era dormir. Yo, en lo personal, si no hubiera sido por mi terapeuta, ¿no? Que me alcanzó, me acompañó a lo largo de 3 años y ¿no? Me acompañó, no lo hubiera logrado.
Entonces, en el equipo con el que yo trabajaba teníamos apoyo psicosocial y cada tanto teníamos reuniones para hablar. Obviamente no nos lo pagaba el gobierno, ¿no? Pero para hablar de cómo estábamos sintiéndonos, lo que nos pasaba, cómo enfrentábamos. Recuerdo haber hecho alguna entrevista con una compañera historiadora, ya una mujer también experimentada, que lleva muchísimos años trabajando en todas estas temáticas, ¿no? Y estábamos haciendo la entrevista las dos y yo de repente la volteé a ver y estaba llorando, ¿no? En medio de la entrevista. Entonces, fue mucho más fuerte. Teníamos gente joven de licenciatura haciendo su servicio social con nosotros y ellos hacían las transcripciones, ¿no? Una sí dijo, no puedo más. Y con ellos también hicimos sesiones de apoyo psicosocial, ¿no? No puedes de otra manera. O sea, o no deberías, porque sí tiene un impacto fuerte también en ti mismo, ¿no? Estar escuchando pues cosas atroces que además remueven tu propia historia. En algún lado, por alguna forma, tocan tu historia, ¿no? Y te mueven más algunas que otras. Los efectos del informe, los juicios hay... están retomando había una fiscalía que se transformó en Fiscalía de Derechos Humanos. Y entonces esa fiscalía está llevando, ¿no? Los juicios por derechos humanos de la guerra sucia y están seleccionando algunos de los juicios como para empujarlos más y están retomando partes del informe justamente para poder fortalecerlos, ¿no? Y en la academia han sido dispares eh, cómo ha sido recibido, ¿no? Para algunos positivamente, ¿no? Para otros no tanto, ¿no? Lo que me ha llamado muchísimo la atención, o sea, por ejemplo, me pidieron hacer dictámenes de proyectos de investigación que entraban a posgrados y había muchos que hablaban del informe, ¿no? Incluso de la presentación, ¿no? De que querían trabajar o sobre las comisiones de verdad o sobre el periodo y entonces sabían que existía el informe, ¿no? Y eso se me hizo chistoso, ¿no? Me llamó la atención, pues que sí está teniendo un impacto, ¿no? Em, Sí, tienes razón. En efecto, en la presentación había un ambiente también, ¿no? Así como, eh, creo que también tiene que ver con mi estilo, ¿no? Que era, prefiero no decir, ay, tienes 3 minutos y tienes que decir esto y esto y esto, ¿no? Sino, pues hagámoslo y claro, luego se volvió un poco un relajo porque era muchísimo, ¿no? No daba tiempo de escuchar a todos, ¿no? Em, pero yo creo, y lo dije hace poco en una entrevista, creo que desafortunadamente no hay voluntad gubernamental, ¿no? Eh, la hubo mínimamente para crear esta comisión y eso estuvo muy bien, ¿no? Y yo creo que había que aprovechar la oportunidad y eso fue lo que pensé desde el principio. O sea, nunca tuve muchas expectativas de que fuéramos a llegar muy lejos, ¿eh? La verdad, nunca. Pero creía que cualquier paso era un paso importante en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Y que había que darlo, aunque fuera medio mal hecho o con dificultades, había que hacerlo. Em, pero no hubo voluntad de recibirlo, ¿no? O sea, ¿no? Es un informe que pues, está en la página de Gobernación, ¿no? Ahí se puede descargar, pero no ha habido todo lo que tendría que haber en una comisión, ¿no? Recepción, divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco lo hay por parte del nuevo gobierno, ¿no? Entonces, pues ahí están las recomendaciones y todo, ¿no? Creo que el gobierno de Claudia comenzó el 2 de octubre, ¿verdad? Diciendo casi uno de sus primeros decretos fue decretar el 2 de octubre como crimen de lesa humanidad, ¿no? Con lo cual se va a poder juzgar siempre, ¿no? A los responsables. Está muy bien, pero ya casi pasó un año y no hemos visto pues que sí se esté impulsando, ¿no?
Por supuesto, y no es ingenuidad ni mucho menos, ¿no? Sabemos que estamos en condiciones extremadamente complicadas respecto a parte de los actores que fueron partícipes de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, así las cosas. Así que pues nada, les agradezco muchísimo la paciencia y el interés. Muchas gracias, Eugenia.